Hola, queridas mujeres, queridos hombres también. Bienvenidos a todos a una nueva entrevista de la Cumbre Online La Mujer en la Vida, en la que estamos explorando qué es lo más importante, qué es lo esencial y cómo lo podemos proteger. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de la Cumbre. En esta entrevista tenemos con nosotras a María Pazos. Ella es investigadora, es escritora feminista. Su último libro se llama Contra el patriarcado, economía feminista para una sociedad justa, sostenible. Y de eso un poco nos va a estar hablando hoy también, ¿no? De la relación entre el patriarcado, la economía y el cuidado de la vida, que es lo que estamos explorando aquí. María, muchas gracias por estar con nosotras en esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, Sonia. María, la pregunta que le estoy haciendo a todos los ponentes, la primera es, ¿qué es para ti cuidar la vida? Cuidar la vida es hacer todo lo posible por estar en armonía con el universo, con las personas de alrededor, con las personas que no conoces, pero que están ahí en la sociedad, con los animales, con las plantas, con los minerales, con el planeta, intentar ser feliz y hacer feliz a la madre tierra y a toda la gente, a todo lo que puedas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué relación ves tú entre el patriarcado y el cuidado de la vida? Pues mira, es que el patriarcado es lo contrario del cuidado de la vida. El patriarcado, como todo régimen autoritario, tiene provoca muchísima violencia, engendra violencia y engendra muchísima dificultad para cuidarnos, para ser felices, para cultivar la interdependencia, la alianza entre la gente y con el medio, ¿no? Y ya si nos empezamos a meter en el régimen patriarcal en particular, que es un régimen, un sistema en donde los hombres como grupo dominan a las mujeres como grupo. Y comporta unos roles de género muy diferenciados. Los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras. Los hombres están en la técnica, en el ganar dinero, el éxito para ellos es eso. Los hombres están alejados de los cuidados, alejados de la vida, alejados de la naturaleza. Y precisamente porque ellos no cuidan, o muchos no cuidan, y en general cuidan muchísimo menos que las mujeres, y son los que tienen el poder, no ponen los medios para que las condiciones, para que se den las condiciones, y eso luego si quieres hablamos, que son en términos de políticas públicas, de organización social, para que la vida sea cuidada, las personas sean cuidadas y la naturaleza sea cuidada, porque ellos están alejados y como son los que mandan no lo valoran. Por otro lado, no es que no lo valoren exactamente, o sea, lo que pasa es que dan por supuesto que son las mujeres las que lo van a hacer, ¿no? Y lo van a hacer en unas condiciones muy precarias, abandonándose a sí mismas y sin solucionar realmente las necesidades, por mucho que se esfuercen y hagan juegos malabares, ¿no? Entonces, las mujeres estamos formateadas para cuidar a los demás y para no cuidarnos a nosotras mismas. Con lo cual también existe por ese lado un desequilibrio, ¿no? Cuidamos a los hombres, cuidamos a las criaturas, pero nosotras no nos cuidamos. Y si tú no te cuidas, no funciona la cosa, ¿no? Entonces, pues sí, realmente el patriarcado engendra todo tipo de dificultades y va contra la vida. ¿Y a favor de qué va el patriarcado? Entonces, o sea, dices que el patriarcado no cuida la vida. ¿Qué es lo que protege el patriarcado? El patriarcado va a favor del mantenimiento de los privilegios de la casta dominante, que son los hombres como grupo, pero sobre todo la franja de hombres que están en el poder, no los que no tienen poder, que esos también están muy perjudicados por el patriarcado. Y la igualdad les favorecería, aunque la ideología dominante les hace creer
que lo que les conviene es la igualdad, porque les ofrece la dominación sobre las mujeres, ¿no? Son los dominados que dominan en su casa y dominan a las mujeres que son esclavas de los esclavos, ¿no? Pero realmente un cambio de sociedad sí beneficiaría a la gran mayoría de las mujeres, a las mujeres y también a la gran mayoría de los hombres. Lo que pasa es que luego hay una casta de hombres que son los que tienen el poder y que son un tapón que impide los cambios. Hay una alianza entre el capitalismo y el patriarcado. Esos hombres pudientes, esos hombres que son una minoría exigua, que son los que tienen el poder económico, también tienen el poder de decisión política y mantienen ese sistema que es el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Vale, esto pinta muy negro, ¿no? Y entonces a mí siempre me gusta también enfocarme en lo que nosotras como mujeres podemos hacer, porque yo creo en que también podemos hacer algo y también muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de el patriarcado parece que sea algo como un monstruo que llega, ¿no? Hoy que llega el patriarcado, pero el patriarcado somos todos, ¿no? Es el agua en la que nadamos tú y yo y los hombres, o sea, todos estamos ahí dentro y todos contribuimos a eso también, porque podrían estar estos hombres de poder que lanzan unos mensajes y yo podría decir, no, yo no los compro, ¿no? Y yo los estoy comprando también, yo soy parte de ese juego. Entonces, ¿qué podemos, o sea, qué puede hacer una mujer como yo, como tú, para empezar a transformar esto? Pues mira, todos y todas somos parte de la sociedad, obviamente. Lo que pasa es que las responsabilidades no están igualmente repartidas, porque quien tiene el poder tiene mucha más capacidad para cambiar. Y hay que cambiar el sistema social, o sea, no solo la cultura, porque la cultura es, mira, hay un dicho que en realidad fue de Marx y Engels, ¿no? Que se ha popularizado como es la vida la que determina la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia, lo que se llama en ciencias sociales la superestructura, en realidad, la ideología, la cultura, todo esto es un producto de cómo se organiza la sociedad y cuáles son las formas de vida que hay, ¿no? Bueno, es un poco rollo lo que quizá pueda parecer que he dicho, pero me parece que es muy importante, porque para cambiar la cultura hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las raíces de esa cultura, o sea, la estructura que luego produce la cultura y produce la ideología, etc. Y este es el feminismo. O sea, no hay que verlo negro, porque realmente se puede cambiar. Y se ha cambiado. A lo largo de la historia, las mujeres hemos cambiado muchísimas cosas. Con las olas feministas hemos ido cambiando derechos, conquistando derechos y hemos ido cambiando la vida. Y hemos accedido, por ejemplo, pues al empleo y a la educación superior, que antes nos estaba vedada. Eso ha cambiado totalmente la estructura de la sociedad y nos ha hecho también aumentar el nivel de conciencia. Ahora la sociedad es, iba a decir más igualitaria, es menos desigual que antes, aunque sigue siendo desigual, ¿no? Y lo que hay que hacer es poner en pie políticas públicas para que verdaderamente podamos cambiar y podamos. Una cosa muy importante que es el reto que tenemos ahora, distribuir igualmente los cuidados entre hombres y mujeres. Y la otra cara de la moneda, estar en igualdad de condiciones en el empleo. Entonces, para esto no lo podemos hacer las mujeres una a una, porque claro, dicen que las mujeres ahora elegimos. Antes no nos permitían salir a la puerta de la casa, no nos permitían el abandono del hogar, no nos permitían ir a trabajar fuera de casa, etcétera. Ahora ya parece que tenemos libertad de movimientos, parece que todo lo que nos pasa es porque lo elegimos, pero no es verdad. Nos vemos abocadas, por ejemplo, a la dependencia económica, a ese desigual, a esa división sexual del trabajo que hay dentro de la familia y también en el empleo, porque no se nos ofrecen otras alternativas. Y te digo solamente un ejemplo. A una joven madre que quiere mantenerse en su puesto de trabajo, ¿qué se le ofrece? Para mantenerse en su puesto de trabajo necesitaría que cuando se termina su permiso de maternidad
el padre la sustituyera por un tiempo, otros 4 meses, ¿no? Para que ella pudiera volver tranquilamente a su empleo, para que no lo perdiera, para que no la degradaran, etcétera. Y también para que él y ellos se retiraran del empleo en la misma medida y luego a nosotras no nos discriminaran en general, y no solo a las madres. Y ellos, para incluirse en el cuidado, necesitan ese contacto estrecho con sus bebés, necesitan el vínculo de apego, que si ahora se tiene con las madres es porque son las madres las que están ahí todo el rato. Pero si los padres también fueran, como ocurre en algunas minorías de algunas sociedades nórdicas, no digo en general todo, pero sí que ya ocurre mucho más, entonces las criaturas en las familias biparentales tendrían 2 personas de referencia, lo cual sería genial para ellas y podrían, bueno, entonces eso es una de las muchas políticas. También necesitamos servicios públicos, es decir, necesitamos unas condiciones para que las mujeres y los hombres estemos en igualdad y para que el patriarcado se disuelva, para que las mujeres accedamos también al poder, para que los hombres estén menos alejados de la vida, como decíamos antes, ¿no? Y para eso se tienen que integrar en los cuidados. Los cuidados es la forma en que los hombres se integran en la vida y se enteran de lo que es cuidar, lo que es una criatura, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, y volviendo a mi pregunta, María, porque para mí, yo he estado también trabajando mucho en políticas públicas y haciendo lobbying y defendiendo estas estrategias así generales, y llega un momento que también me he dado cuenta de que, vale, eso es una forma, ¿no? Que haya políticas que obviamente son necesarias, pero yo también siento que es necesario que cada una de nosotras empiece a hacer cambios en su vida, o sea, con su pareja, en su entorno, ¿no? Tú decías, las mujeres no nos sabemos cuidar, ¿vale? Pero podemos hacer algo para aprendernos a cuidar, o podemos, gracias a nuestra transformación, empezar a empujar, ¿no? A crear esa tensión para que llegue un momento que se creen esas políticas, que de hecho ya está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, una mujer normal y corriente en su casa, en su vida normal, ¿no? Con estos problemas, como esto que decía, ¿no? Que nadamos todas en este agua, intentamos sobrevivir como podemos, no nos sabemos cuidar. ¿Y qué le dirías a una mujer que nos está escuchando, que no está en política ni nada? Vale, ¿qué puede hacer esa mujer? Bueno, lo primero que le diría es que se meta en política. O sea, Bueno, imagínate que no tiene tiempo, que es una de estas que claro, tiene hijos claro, y que no sé ese es qué, el y no tiene asunto. tiempo. Pues las que tenemos más tiempo, las que podemos, tenemos que trabajar para que ella pueda tener tiempo. Y ese es el problema, claro. O sea, yo le diría a una mujer que se haga feminista y que se integre con otras mujeres, que hable, porque el cambio es colectivo, es importante. Si una mujer está sola, por ejemplo, imagínate que una mujer está sola cuidando 24 horas a una persona dependiente, como hay muchos casos, ¿no? A esa mujer, ¿qué le dices que ella cambie individualmente? Si no tiene ni un minuto, si no tiene a nadie con quien hablar, si además es económicamente dependiente, pues necesitamos que haya un cambio, que haya un sistema de atención a la dependencia que no haga que nadie esté cuidando 24 horas al día. Y esa es la lucha feminista. Esa es la lucha feminista. Entonces, yo le diría que se integre en el feminismo, que el cambio es colectivo, también el cambio es individual, que sí que estamos cambiando, por supuesto, estamos cambiando, pero hay una relación interdependiente entre el cambio individual y el cambio colectivo, por supuesto que el cambio individual también es, pero yo creo que tenemos que comprender a las mujeres que son víctimas de la ideología dominante y son víctimas de sus propias condiciones, porque esa compasión y esa solidaridad es necesaria. No podemos echar la culpa a las mujeres. Igual que también te digo, no podemos echar la culpa hacia los hombres y quedarnos tan panchas de que los hombres no cuidan. En La Pina, que es en la asociación donde yo trabajo como feminista, vamos a hacer próximamente un debate que se llama ¿por qué los hombres no cuidan? Medidas para la corresponsabilidad efectiva. Y ayer en la reunión estábamos hablando de que efectivamente no se le puede echar la culpa a los hombres, hay que poner las condiciones para que los hombres cuiden,
por ejemplo, lo de los permisos, ¿no? Que es lo que más decimos en mi asociación, ¿no? Pero también otras medidas. Los gobiernos intentan echarnos la culpa a las personas individuales de lo que pasa, para realmente no poner soluciones y no asumir sus responsabilidades. Por tanto, yo creo que la compasión, la solidaridad, la acción colectiva es muy importante, aparte de, por supuesto, el cambio individual, ¿no? Sí, parece que el sistema también lleva o sea, yo me estoy dando cuenta con esta cumbre que es que todos los cuidados parece que son invisibles, ¿no? Es todas esas horas y horas de trabajo, ¿no? De criar a los niños, de cuidar el entorno, de cuidar la comida que comemos, cuidar a los padres, a las personas mayores. Es como si no existiera todo eso, porque no tiene un valor en la sociedad. Entonces eso genera unas dinámicas muy fuertes, ¿no? Yo el otro día hablaba con una mujer que decía, claro, es que me paso el día corriendo porque estoy trabajando y tengo a mi madre enferma y no sé qué. Claro, porque no se ve que eso necesita una atención también, que no es que lo haces así de un rápido y ya está. O sea, los cuidados necesitan tiempo, necesitan espacio. Claro. ¿Tú esto cómo lo ves? La invisibilidad de los cuidados, lo que me está sorprendiendo más, ¿no? Sí, la valoración de los cuidados. Claro, hay que valorar los cuidados, hay que hacer los cuidados visibles. Pero fíjate, ¿qué sociedades hacen los cuidados más visibles y los valoran más? Pues de lo que conocemos hasta ahora, y no han conseguido llegar a todo, ¿no? Pero quienes mejor o menos peor están son los países nórdicos. ¿Y por qué valoran los cuidados? Esas sociedades valoran los cuidados porque ponen medios materiales para que esos cuidados se atiendan, y también los hombres cuidan más. No vamos a valorar los cuidados mientras no los repartamos con los hombres. Eso es así, porque las mujeres ya valoramos los cuidados. Bueno, ahí los valoramos tanto que los hacemos solas. Ahí no estoy tan de acuerdo, María, porque algo que yo me estoy dando cuenta en mi propia, o sea, yo misma, y luego también con las entrevistas, es que yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y no he valorado realmente la contribución que yo estoy dando a la vida, ¿no? A la sociedad, porque he sido madre, ya se han independizado y tal, entonces como que hablo un poco en pasado, ¿no? Pero es como, wow, qué contribución. Y gracias a esta cumbre me estoy dando cuenta de decir, esto, o sea, se me tendría que hacer un monumento, ¿no? A mí y a todas las demás madres. Digo yo porque en mi caso el padre no ha estado muy implicado. Entonces sí que me siento así como una de estas madres, ¿no? Que he metido ahí un montón de vida, un montón de horas de energía para que la sociedad tenga a 2 personas que ahora pueden trabajar y pueden producir. Y es como, y es invisible, pero era invisible para mí también. Entonces, bueno, lo que no valorabas era que nosotros les demos ese valor que realmente tienen, ¿no? Yo creo que para nosotras también es invisible. Bueno, las mujeres, lo que pasa es las mujeres, la sociedad en general, lo que no valora es que haya que pagar esos cuidados, lo que no valora es que es eso, que haya que atenderlos y que haya que cuidarlos por parte de, que los hombres tengan que cuidar y que bueno, pues se estructure de tal forma que se atienda, pero sí valoras los cuidados, porque a una mujer que cuida 24 horas, ella valora que esos cuidados son importantes. Lo que no se valora quizá a sí misma y no piensa que la tienen que valorar. Claro que valora pero es eso, diferente si no, no lo valorar haría. los cuidados y valorarse a sí misma. Claro, o sea, yo también valoraba a mis hijos y por eso los cuidaba. Por eso valorabas los cuidados que hacías, los valorabas. Y además te digo una cosa, yo cuando oigo hablar de los cuidados colectivamente, miro y somos mujeres. En las reuniones de hombres no se habla de los cuidados. Entonces, ¿dónde está el déficit de valoración de los cuidados? Están los hombres, son ellos los que los tienen que valorar y ellos los que tienen el poder y tienen que poner políticas públicas para que realmente se atiendan. Eso es valorar los cuidados en una sociedad. Bueno, yo individualmente pienso que todos, o sea, que nosotras también los tenemos que valorar. Porque... Sí, pero ¿cómo vas a ¿qué? O sea, suponte que tú, en vez de valorar los cuidados 5,
cuando estabas cuidando a tope, en vez de valorar los 5, los valorabas 7,5, ¿vale? O 7,7. Vale, los valorabas más. ¿Y eso cambiaba la realidad? Sí, es que no sí, es ese el tema. O sea, es que realidad. de todas formas ibas a cuidar en las condiciones que cuidaste, porque el padre nos implicaba, porque no había escuelas infantiles suficientes que te permitieran a ti compaginar bien, y etcétera, etcétera. O sea, eso no cambiaría la realidad. Yo creo que verdaderamente lo que hay que cambiar es la realidad. Y no se cambia porque digamos, vamos a valorar más los cuidados. Eso no va a cambiar gran cosa. Seguiremos no lo veo diciendo que hay así, que porque valorar si más. yo hubiera valorado más eso que yo estaba haciendo, hubiera hablado de otra forma, hubiera pedido más ayuda, o sea, me hubiera dado más cuenta de la labor tan grande que yo estaba haciendo y yo no me daba cuenta. Lo hacía así como, vale, esto es una cosa que hago así como, pero no es tan importante. O sea, para mí sí que era importante, pero era como secundario. ¿Y qué Porque la sociedad hubieras no lo pedido? valora. ¿En qué hubiera cambiado la realidad si tú lo hubieras valorado más? Que yo me hubiera sentido de forma diferente, o sea, como le hubiera dado más espacio a eso y hubiera arreglado, o sea, hubiera cambiado en mi vida, hubiera hecho que mi ¿Cómo marido hubiera cambiado? Si hubiera tenías hecho que unas mi criaturas marido a quien cuidar y no tenías otra solución que cuidarlas tú sola, ¿cómo hubiera cambiado? bueno, hubiera buscado otras soluciones, me hubiera activado más. O sea, yo lo que estoy diciendo es que al yo no valorarlo, yo misma me metí en gestionarlo como yo podía, pero si hubiera sido consciente del gran trabajo que es, de la gran contribución que es, y me hubiera atrevido más a decir, esto es importante, me hubiera atrevido también más a pedir más ayuda y no hacerlo todo yo. Entonces, ¿Sabes lo que pasa? Mira, pasa una cosa, y es que si pides ayuda a tu pareja, muchas veces pierdes tu pareja. Y también eso hay que comprenderlo. O sea, quizá para que las mujeres cuiden en solitario, explotadísimas, fatal de salud, etcétera, es necesario que ellas interioricen ese papel. Porque en el momento en que sacan los pies del tiesto, muchas veces, pues yo no digo, yo digo que hay que sacar los pies del tiesto, pero lo que quiero decir es que también hay que comprender que las mujeres que que nos hemos rebelado contra lo que se nos ofrecía y hemos sacado los pies del tiesto, yo a mi alrededor veo muchas que nos hemos quedado sin pareja masculina. Y te digo una cosa, se lo digo a las mujeres, no es que yo esté diciendo, eso va a ser horrible, no, yo estoy súper contenta, creo que somos mucho más felices, pero hay que atreverse y hay que comprender que muchas no se atrevan o no tengan las condiciones, porque quizá nosotras tuvimos las condiciones y no todas tienen las condiciones. Hay que ayudar a que esas condiciones existan. O sea que, en definitiva, esto es el feminismo, Que son las dos cosas para mí, ¿no? Es un cambio individual y obviamente se necesita un cambio colectivo. Por eso es tan importante volver como a la esencia de esta entrevista, ¿no? De que esto que tú decías, de que el patriarcado nos hace perder el valor del cuidado, ¿no? Y del cuidado hacia nosotras mismas. Y hay una cosa que has dicho al principio que me gustaría volver, porque tú has dicho que el patriarcado... Pero perdona, nos hace perder el valor del cuidado, sobre todo a los hombres les hace perder el valor del cuidado, sobre todo. Ven, según yo, según tú no, pero bueno, sí, perdona. Tú has dicho que con el patriarcado a las mujeres nos resulta muy difícil cuidarnos. Cuidarnos a nosotras mismas. A nosotras mismas. ¿Y eso lo puedes explicar un poquito más? O sea, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué mecanismo hay para que hagamos eso? Bueno, pues es esta la dominación. Esto Pierre Bourdieu decía la violencia simbólica inscrita en el cuerpo. O sea, las mujeres estamos formateadas para poner los intereses o las necesidades de los demás y de las demás por encima de los nuestros propios. Lo cual es muy malo, no solo para nosotras mismas, sino también para el resto. Porque yo, desde luego, lo primero que le diría a las mujeres es que renunciar a tu propia felicidad no te hace un favor a ti misma para nada, pero tampoco le hace un favor al resto de la gente. Renunciar a tu independencia económica, si es que puedes tenerla, porque ya digo que hay que comprender que muchas se ven abocadas a esa situación, pero digamos, yo les diría a las mujeres lo que me decía mi madre a mí:
lucha por tu independencia económica, que siempre seas económicamente independiente para que no tengas que depender de un hombre, para que puedas decidir sobre tu propia vida, porque eso es una condición fundamental para la libertad. Y después ya, ahí puedes, bueno, después no, al mismo tiempo ya puedes ocuparte de ti misma, puedes ocuparte del resto de la gente, pero puedes tú ser una persona libre, ¿no? Y no sacrifiques, y pues no lo sacrifiques, porque no le harás un favor a tus hijos, a tus hijas, si tú claro. si te proyectas en ellos, es una carga para ellos. Ellos, claro, pero ahí, yo María, creo que los hijos crecen mucho más sanos y más sanas teniendo una madre que está realizada en sí misma y no proyectada sobre ellos y ellas, ¿no? Vale, ¿y cómo ocurre esto? O sea, tú dices, a las mujeres nos educan, ¿no? Para no cuidarnos a nosotras. Y aquí hay un fenómeno interesante porque muchas veces somos las madres las que educamos, entonces son las madres las que educan de esa forma. Y a mí me interesa, o sea, ¿cómo lo hacemos? Yo me incluyo ahí también, ¿no? Que yo también he educado a mi hija y seguro que le he enseñado cosas, porque lo veo ahora en ella que tiene 20 años, digo, wow, no la he enseñado a cuidarse, porque a mí tampoco no me enseñaron. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? No sé si tienes así como un par de pistas, de decir, cosas a las que les tenemos que prestar más atención, de cómo educamos nosotras mismas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ya educamos un poco diferente que antes. Y te digo una cosa, es verdad, o sea, lo que pasa es que es muy difícil educar de una forma en la que tú no estás educada y en la que tú no estás viviendo. Por eso yo digo que lo que hay que hacer es cambiar la vida. Y vuelvo a repetir, es la vida la que determina la conciencia. Y según, por ejemplo, las mujeres, según hemos ido dejando de ser amas de casa, pues ahora pensamos de otra manera, hasta tenemos menopausias diferentes, o sea, porque realmente es otra vida la que tenemos, ¿no? Entonces, es muy difícil decirle a una mujer, educa a tus hijos de una forma que es contraria a la ideología dominante, contraria a lo que tú estás viviendo y contraria a lo que quiere tu marido, ¿eh? Porque, ojo, los hombres están ahí vigilando, ¿eh? O sea, parece que no se enteran de nada de cómo educan las mujeres, se les echa a las mujeres la culpa de educar en desigualdad, pero ojo cuando las mujeres quieren, lo que decía antes, sacar los pies del tiesto, que como te decía, los hombres están ahí para corregirlas. Entonces, es muy difícil salirse de ahí. Pero bueno, ¿cómo sería? O sea, María, dinos un par de cosas, algo que tú digas, mira, pues una mujer que ahora está educando a sus hijos podía prestar atención a esto y a esto para empezar a cultivar esa cultura del cuidado, ¿no? Del autocuidado, del cuidado en general. Que no sé si tienes como uno o dos ejemplos, algo concreto, decir... Mira, mi madre a mí, a pesar de que ella estaba en ese régimen, imagínate, me decía, hija mía, estudia mucho que nunca tengas que depender de un hombre. Eso para mí fue una educación fundamental. Entonces, eso ya es algo. Las mujeres, bueno, pues tenemos que ir cambiando como podamos, así de muchas maneras y sobre todo para cuidarnos, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay que hacer yoga, hay que hacer meditación, hay que cultivar la calma, reducir tu nivel de ansiedad como puedas, ¿no? Tener una vida sana, tener amigas feministas, estar en un grupo feminista y así ya verás que sí, que es posible cambiar y que ves la vida de otra manera, cuando no estás sola, sobre todo no estés sola, porque no estás sola, pero que de verdad tú sepas y lo compruebes con tu gente, ¿no? Con tu gente que somos nosotras, las mujeres. Sí. Bueno, mira, has dicho algo que para mí tiene mucho sentido de... Si yo quiero educar de otra forma, en el cuidado, ¿no? Le quiero enseñar eso a mis hijos, lo tengo que vivir yo primero. Me tengo que cuidar a mí primero. Entonces, y eso es lo que a mí me ha ocurrido también. Cuando yo empecé a cuidarme, que empecé a ser más consciente, se lo empecé a poder comunicar a mis hijos y ahí lo han aprendido también de alguna forma, ¿no? Pero claro, con el ejemplo no es algo
no es la teoría sobre cuídate hija que te irá mejor, sino si yo no me estoy cuidando no puedo enseñar eso, ¿no? Entonces me parece muy bien. Muy bien, María, muy interesante todo, se nos está acabando el tiempo y antes de acabar quería preguntarte sobre la organización para que nos cuentes un poco, bueno, que las mujeres sepan también, ¿no? ¿Qué trabajo hacéis y qué servicios ofrecéis? Sí, mira, yo es que he militado en distintos grupos feministas, en el Fórum de Política Feminista, estuve en la Comisión Pro Derecho al Aborto antes, en los años 1980, y ahora desde el 2005 formamos una plataforma que era la Plataforma por los Permisos Iguales Intransferibles, que ahora estamos cambiando de nombre porque ya tenemos los permisos iguales intransferibles de 16 semanas para hombres y mujeres. Entonces hemos conseguido nuestro objetivo y ahora lo que pasa es que creemos que hay trampas en la ley que impiden su uso igualitario y lo que queremos es que los hombres se queden al cargo de sus bebés el mismo tiempo que las mujeres, para esto que decía antes, que se encarguen, que formen el vínculo afectivo, que releven a las mujeres para que ellas estén igual en el empleo, etcétera. Y lo que hacemos, bueno, pues es esencialmente esto. Queremos cambiar la sociedad, queremos eliminar la división sexual del trabajo, los roles de género, queremos una sociedad donde todas las personas seamos cuidadoras y estemos iguales en el empleo. Y eso creemos que va a elevar inmensamente la valoración de los cuidados porque todos y todas vamos a hacerlos. Y esto no es la única medida, pero es una medida que creemos que es emblemática para ese cambio social feminista que necesitamos. Así que si queréis, gracias por darme la oportunidad, tenemos una página web y es solo con buscar en Google PPIINA, que decimos Pina, pero tiene 2 P's y 2 I's, pues ya podréis ver el trabajo que hacemos y os agradeceré que lo difundáis. Muy bien. Sí, lo vamos a dejar aquí debajo de la entrevista el enlace, así que cuando estéis mirando esta entrevista aquí debajo lo vais a encontrar. María, me ha encantado poder hablar contigo y para cerrar la entrevista, si solo les pudieras dejar a las mujeres que nos están escuchando una frase, una sola frase tuya, que se acuerden de esa frase, ¿cuál sería? No estés sola. Procura ser económicamente independiente y no estés sola. Sé feminista y ya verás como con otras mujeres vas a encontrar bueno, una gran alegría y también vías de solución a tus problemas. Muy bien. Muchas gracias, María. Encantado Gracias, poder Sonia. charlar este rato contigo y compartir. Y a todas vosotras, gracias por escucharnos aquí hasta el final y ya sabéis que nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.